Muy bien. Hola, ¿me escucha mejor? ¿Ahora sí o tampoco? Laura, ¿me escuchas? Sí, señor. Bien clarito, ahora sí mejor. Es que sí que teníamos problema que no estábamos, no me estaban escuchando. ¿Dónde estarán los otros? ¿Dónde está mi Laura Sánchez? Se me voló. ¿Ahora sí me escucha mejor? Sí, profe, un poquito mejor. Ah, bueno, yo ahora sí te escucho bien, clarito, clarito. ¿Qué me dice Lisette? ¿Mejor? Sí, Oiga, sí, qué cosa señor. tan irregular cuando se cae ese por sistema ya. Es que se nos veremos 2 segunditos ahí, pero bueno, después miramos a ver, eso no nos estresemos, ¿sí o no? Muy bien, entonces estábamos hablando nosotros básicamente del concepto de... A ver, ya llegó Andrés. Andrés, ¿mejor o peor? Andrés, ¿mejoró el sonido? Sí, profe, Ah, ya mejoró. no, cosa tan irregular. Fíjense, ese fue que de pronto algún fantasmita se nos metió por ahí, ¿sí o no? Yo creo. Pero bueno, bendito sea mi Dios, ahí estamos, ¿cierto? Sí, profe, Ok, eso es lo importante. eso es lo importante, ¿sí? Hay que ser optimistas, Nosotros como tenemos dicen que los... aprender a trabajar con estos inconvenientes y todo. Y lo importante es que ahí estamos, ¿no? Así como dice, retroceder nunca, rendirse jamás. Eso nos volvimos locos aquí, pero ya por lo menos funciona mejor. Muy bien. Entonces nosotros estábamos hablando, ¿cierto? Hoy vamos a hablar de los conceptos básicos de lo que es la moneda y la banca, ¿correcto? Sí, señor. Entonces podemos colocar ahí como un subtítulo, puede ser que diga principio de moneda y banca. Y arrancamos entonces con la moneda. Principio de moneda y banca y arrancamos entonces nosotros con la moneda. Entonces, básicamente, ¿cierto? ¿Qué es la moneda? ¿Qué entienden ustedes por moneda? Así como dice un amigo mío, el billete. ¿Mm? ¿Qué entenderemos nosotros por moneda? Entonces, moneda, creamos, es una pieza de material resistente, ¿cierto? Hasta ahí vamos bien, ¿sí o no? Coma, normalmente de metal acuñado en forma de disco, coma, que se emplea como medida de cambio entre paréntesis coloquemos dinero, ¿cierto? Que se emplea como medida de cambio, entre paréntesis dinero, por su valor legal o intrínseco. Y como unidad de cuenta.
punto seguido. También se llama moneda. A la divisa de curso legal de un estado. ¿Listo? Entonces, ya por ejemplo, ahí como para que tengan ya más o menos en el año 1100 antes de Cristo, ¿cierto? En China ya se utilizaban miniaturas en cuchillos de bronce, hachas y otras herramientas para reemplazar a las herramientas verdaderas que servían de medio de cambio. Las monedas hechas digamos, eran de aleación de oro y plata y aparecieron por primera vez en el siglo sexto antes de Cristo, ¿cierto? Más o menos un poquito de historia para que lo miremos. Y el distrito de Lidia en Asia Menor, que en esa época era importante por la industria, era como algo muy importante en la parte industrial y comercial. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ¿qué es, cierto? Si nosotros miramos, hablemos entidades, algún título que diga así como, un subtítulo, perdón, entidades aseguradoras. En materia de seguros y de contratación, coma, el asegurador o compañía aseguradora es la persona, entre paréntesis coloquemos jurídica, que asume la obligación del pago de la indemnización cuando se puede producir o cuando se pueda producir el evento asegurado. Punto aparte puede ser. El ente asegurador puede ser definido como, abrimos comillas, la persona jurídica que constituida con arreglo a lo dispuesto por la legislación correspondiente, coma, se dedica a asumir riesgos ajenos coma, cumpliendo lo que a este efecto establece aquella legislación, coma, mediante la percepción de un cierto precio llamado prima. Y cerramos comillas. Muy bien. Otro término es la política, otro subtítulo, la política cambiaria o política cambiaria. Consiste en la definición de un conjunto de criterios
definición de un conjunto de criterios, coma, lineamientos y directrices con el propósito de regular el comportamiento de la moneda nacional, con el propósito de regular el comportamiento de la moneda nacional respecto a las del exterior y controlar así el mercado cambiario de divisas. Punto seguido. Estrategias, coma, que normalmente se establece entre el gobierno, estrategia que normalmente se establece entre el gobierno y el Banco Central, coma, para mantener la moneda en un valor determinado frente a otras. Muy bien. Entonces, todos estos conceptos, pues obviamente los utilizamos nosotros en lo que tiene que ver con moneda y banco, ¿cierto? Nos falta un concepto bien importante que es la inflación. Pongamos punto aparte, inflación. ¿Listo? Si uno va a mirar, ¿cierto? Pues existen, vamos a inflación. Existen diferentes definiciones acerca de la inflación, como son dos puntos A o primero, como quieran. Es un proceso de elevación continuada y sostenida del nivel general de precios en una economía coma, o lo que es lo mismo, un descenso continuado en el valor del dinero. Punto seguido. El dinero pierde valor cuando con él no se puede comprar la misma cantidad de bienes que compraban con anterioridad o que se compraban con anterioridad. ¿Listo? Puntos aparte, coloquemos B o segundo, como quieran. La definición más usual de inflación coma, dice que es el incremento continuo
y generalizado de los precios de los bienes y servicios existentes en una economía. Punto seguido. Otras definiciones la explican mm, como el movimiento persistente al alza del nivel general de precios o disminución del poder adquisitivo del dinero. ¿Listo? Entonces recuerden que cuando estamos hablando de inflación, pues eso también tiene unos grados, ¿cierto? Y dependiendo de esos grados, pues es que hablamos nosotros, por ejemplo, de inflación baja, inflación galopante, hiperinflación. ¿Listo? Entonces miremos algo que es que un título que diga clasificación según el grado de inflación. Y decimos que cuando la subida de los, punto aparte, ¿no? Cuando la subida de los precios sigue una tendencia gradual y lenta, coma, con una media anual de unos pocos puntos porcentuales, coma, no se considera que esta inflación sea una seria amenaza. No se considera que esta inflación sea una seria amenaza para el progreso económico y social. Punto seguido. Puede incluso llegar a estimular la actividad económica punto y coma. La sensación de que la renta personal está creciendo por encima de la productividad puede estimular al consumo. Puede estimular al consumo o el consumo, punto y coma. La inversión en la compra de viviendas puede aumentar, coma, al anticiparse
la apreciación futura de los precios. Punto y coma. La inversión de las empresas. Inversión de las empresas. De negocios en fábricas y maquinaria puede crecer. Puede crecer. Puesto que los precios aumentan por encima de los costos. Y los individuos, las empresas y los gobiernos que piden prestado descubren que pagarán los préstamos con dinero que tendrá un menor poder adquisitivo, por lo que tendrán un mayor incentivo, para pedir dinero prestado. Punto aparte. ¿Será que sí tenemos esa sensación o no? ¿Ustedes qué opinan? ¿Cierto? Usted dice, bueno, yo me endeudo y compro los que nos pasa mucho. ¿Cierto? Compro una casa hoy, entonces yo voy a pagar, si usted va a pagar. Pero es que entonces le programamos cuotas a 100, digamos, 180 cuotas, entonces a 15 años. Entonces la sensación ahorita, pues, ahorita pago 1.000.000 de pesos de pronto de cuota, pero ya en 3 años, 5 años, ese 1.000.000 de pesos, entre comillas, ¿cierto? No va a ser, digamos, tan complicado conseguirlo, ¿cierto? Como lo tengo en el presente, ¿no? Lo mismo que uno analiza de pronto lo que ha pasado con la vivienda, ¿no? Hace más o menos unos 10, 15 años, uno escuchaba hablar de viviendas de 30, 40, 50 millones de pesos y pues le parecía dinero, ¿no? Hoy en día estamos escuchando hablar de esas que eran de 30, 40, 50, de 400, 500 millones. ¿Sí han escuchado eso o no? Y de pronto si uno le pregunta a los viejitos, no, yo me acuerdo que a otros más viejitos que yo, ¿sí o no? Decía en mi época, el metro cuadrado de tierra costaba 5 centavos y yo decía, pero ¿por qué no aprovechó uno para comprar, sí o no? ¿Estamos ahí o no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esa percepción que tiene de que usted va a pagar cuando hoy presto, pero más adelante, ¿cierto? Muy seguramente voy a poder pagar de una forma más holgada. ¿Estamos ahí o no? ¿Listo? Recuerden que de pronto por ahí alguien dice, y los viejos dicen que si usted en algún momento no se endeuda, nunca va a conseguir nada, ¿cierto? Porque también se han escuchado ese dicho o no, que necesariamente usted para conseguir tiene que endeudarse y de eso viven los bancos. Otras personas tienen el dicen, no, pues yo jamás me endeudo. Y si no se endeuda, si nunca se va a endeudar, es que quiere decir que o tiene dinero, ¿cierto? Su familia, o no digo nada más ahí para no caer a hablar de nadie. ¿Listo? ¿Estamos claros ahí? Entonces la percepción ahorita, ¿cierto? Me incentiva a que yo pueda adquirir un dinero prestado teniendo la consideración de que más adelante lo voy a pagar de una forma más fácil. ¿Listo? ¿Estamos claros?
Sí, señor. Muy bien. Pero hay un problema, entonces que agregamos punto aparte, ¿cierto? Pero la inflación, al igual que las enfermedades, coma, muestra diferentes niveles de gravedad. Y por eso es conveniente clasificarla en categorías. Entonces, digamos, en categorías, 2 puntos. Primero, colocamos inflación baja. Inflación baja. Entonces decimos que en 2 puntos, se caracteriza por una lenta y predecible subida de los precios. ¿Listo? Entre paréntesis podríamos considerar que una inflación es baja si las tasas anuales de inflación son de un dígito. Cerramos paréntesis, punto seguido. Cuando los precios son relativamente estables, coma, el público confía en el dinero. Y está dispuesto a mantenerlo en efectivo. Coma, porque dentro de un mes o de un año, o dentro de un mes o dentro de un año, ¿cierto? Tendrá casi el mismo valor que hoy. Punto seguido. Está dispuesto a firmar contratos a largo plazo expresado en términos monetarios, coma, porque confía en que los precios relativos de los bienes que compra y vende no se alejarán demasiado. ¿Listo? Entonces, de pronto, si nosotros analizamos, ¿cierto? Dentro de los, digamos, de la última década, pues la inflación ha sido relativamente baja, ¿cierto? En los países industrializados, ¿no? En los países industriales ha sido más bien de baja, ¿cierto? De pronto, si nosotros nos acordamos, no, es que la inflación
El año pasado fue el 3.5, entonces puede que sean mentiras, pero por ahí, ¿cierto? La percepción que nosotros de pronto tenemos es que es más alta, ¿cierto? Y siempre por eso es que se hacen esas reuniones para, digamos, para eh, establecer cuánto va a ser el salario mínimo y ese tipo de cosas. ¿Listo? Sin embargo, recuerde que una vez dijeron que nos habían aumentado casi el doble de la inflación. ¿Cuánto? El 6%, si mal no estoy. Sin embargo, salimos a la calle, ¿cierto? Y el Transmilenio, en el transporte de uno el efecto, ¿cierto? Ese efecto, en mi concepto catastrófico que tiene cuando a usted le aumentan el sueldo, ¿no? ¿Sí o no? Porque a usted le aumentan el 3 o el 6 y una vez le suben al Transmilenio el 10%. Yo le decía a alguien, lo que sucede es que uno no alcanza a percibir las cosas, pero si a mí me dicen que el Transmilenio está, el pasaje en el Transmilenio está en 2.000 pesos y me suben a 2.200, me están subiendo el 10%, así no nos guste, pero eso es. Y mi incremento en el salario fue del 3 o 6%, quiere decir que ya voy por dentro en 2 puntos, ¿cierto? Entonces ahí sí me hago entender. Entonces, uno siempre ha escuchado que el primer impacto que tiene cuando hay cambio de salario al siguiente año siempre es el transporte, ¿sí o no? Y ya comienza todo el mundo que el transporte, que sube la gasolina y entonces ese, digamos, ese incremento entre comillas de ese salario mínimo casi uno nunca lo ve, ¿no? Porque sigue cada ratico bajando. Ahora, si uno se pone a pensar, si eso fuera positivo, o sea, yo a veces me pongo a pensar y yo, cuando yo empecé a trabajar hace muchos años, ¿cierto? Yo me acuerdo que mi salario eran de 5.200 pesos y yo entré a la empresa y los primeros que me pagaron fueron 10 días, porque yo entré como creo que fue el 19 o el 26 de octubre, ¿cierto? Y entonces me pagaron en esa época, me acuerdo que me pagaron 1.666 pesos, pues ahí tengo todavía el comprobante de egreso. ¿Y qué pasó? Que con eso yo compraba muchas cosas. ¿Sí me entiende? Entonces, que me decía, eso sería como más o menos hoy 1.666.000 pesos, digo, de pronto, para mí de pronto un poquito más, ¿cierto? Porque yo me acuerdo que uno podía hacer muchas cosas. Incluso el mínimo creo que en esa época estaba como en 3.000 pesos, una cosa así. Entonces uno dice, comienza a mirar y ese poder adquisitivo de la moneda es la que uno siente, ¿cierto? Porque usted de pronto, claro que hay un amigo mío que no, dice que no, pero un huevo usted lo podía comprar antes en 100 pesos y hoy en día vale como 500. Bueno, hay uno que los consigue por ahí a la docena a 1.800, ¿fue que dijo? El ministro de Hacienda, sí. Pues toca que nos diga dónde, porque le cuento que eso es un buen negocio. Yo me compro por docenas, ¿sí o no? Entonces usted dice, yo me compro 36. Bueno, va uno mira esa cosa por ahí y le cuesta de pronto 10.000, 12.000 pesos. ¿Sí o no? Y vienen 30, pues yo compro 36 en 5.400 y los vendo en 8.000 y voy ganando o no. ¿Sí me entienden? Entonces esa cosa, pues uno pone a esa pensar y dice, hay que ver, ¿cierto? Que cada día como que las cosas aumentan el peso, pero al igual en la medida en que uno también va recibiendo más, pues de pronto el impacto no es tan fuerte, ¿no? Mientras que si yo siempre gano el mínimo, es un poquitico más complicado, ¿cierto? Aunque hay unos viejitos que viven con ese mínimo y tienen esos chinos cacheticolorados y toda esa cuestión, ¿sí o no? Me pone a pensar y dice, pero ¿cómo harán? No sé, pero, ay, bueno, y fuera de eso, ahí para tomar cerveza todos los sábados. Qué belleza, ya tengo unas amistades por ahí que benditos amigos. Muy bien, miremos ahora entonces otro concepto, inflación galopante. ¿Se han escuchado el término o no? Entonces decimos 2 puntos. La inflación de 2 dígitos que oscila entre el 20, el 100 o el 200% al año, ¿no? Al año,
se le denomina, y coloquémosla ahí entre comillas, inflación galopante. ¿Listo? De cuando en cuando los países industriales avanzados como Italia o Japón sufren este síndrome. Punto seguido. Muchos países iberoamericanos como Argentina y Brasil mostraron en los años 60 y 80 tasas de inflación que oscilaron entre el 50 y el 700%. ¿Listo? Punto aparte. Una vez que la inflación galopante se arraiga, ¿cierto? Se acentúa, coma, surgen graves distorsiones económicas punto seguido. Generalmente, la mayoría de los contratos se ligan a un índice de precios o a una moneda extranjera como el dólar. Punto seguido. En estas circunstancias, el dinero pierde su valor rápidamente o muy a prisa, ¿cierto? Por lo que el público no tiene más que la cantidad de dinero mínima indispensable para realizar las transacciones diarias. Punto aparte. Los mercados financieros desaparecen, ya que el capital vuelve a otros países la población acapara bienes, compra viviendas
y nunca, así como dice, y nunca jamás presta dinero a unos tipos de interés nominales bajos. ¿Listo? Lo sorprendente es que las economías que tienen una inflación galopante a menudo consiguen crecer rápidamente y algunas prosperan a pesar de funcionar tan mal el sistema de precios. Punto aparte. El otro término es la hiperinflación. ¿Cierto? Te hablamos ya, inflación baja, ¿cierto? Inflación galopante y miramos eso de hiperinflación. Dos puntos. Aunque parezca que las economías sobreviven con una inflación galopante, coma, cuando la golpea, el llamado cáncer de la hiperinflación, ¿cierto? Se llama, considera el cáncer, ¿sí? Llamado cáncer de la hiperinflación. Se afianza una tercera y mortífera tensión punto seguido. No es posible no es posible decir nada. No es posible decir nada bueno de una economía de mercado en los que los precios suben. En los que los precios suben 1.000.000 o incluso 1.000.000.000% al año. ¿Ustedes saben de alguna economía que esté pasando en estos momentos por ese malestar, sí o no? ¿Por ese cáncer? ¿Cuál? Venezuela. Venezuela. Recuerden que aquí incluso me decía un amigo venezolano que es que 20.000 pesos allá en este momento es un poco de plata, ¿cierto? Se ven que esos bolívares, todo el mundo llegaba acá con unas montañas y yo no sé si alcanzaron a ver cuando recién llegaron, vendían sus propiedades allá y les dan una cantidad de bolívares, pero aquí no sirven de nada, no valían nada. Entonces, fíjese cómo la testarudez de unos personajes en un momento determinado pueden acabar con un país, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo.
Aunque eso no puede ser eterno, porque si no, eterno sería también su amigo Hitler y todas esas bellezas. ¿Sí o no? ¿Estamos claros? Entonces, si uno mira en Venezuela, yo a alguien le decía ahora, entonces allá ustedes aún siguen comprando, ¿cierto? De pronto mandando ese tipo de cambio, lo que manda aquí, para ellos eso es un dineral, esos 20.000 pesos, pero allá, ¿cierto? Acá, ya, acá 20.000 pesos, ¿qué son? Pues 20.000 pesos, ¿sí o no? Así de sencillo. Pero allá de pronto ellos compran muchas cosas con eso. Por eso es que de pronto nosotros hemos como estigmatizado también a los venezolanos cuando decimos que es que nos vinieron a quitar el empleo, que no se puso la carreta, ¿cierto? Lo que pasa es que generalmente los negocios, ¿para qué se colocan? Para ganar dinero, ¿o no? ¿Cierto? Y si a mí yo me refiero a los meseros, ¿cierto? Porque yo le decía a un compañero, decía, oiga, usted tenía 4 meseros colombianos, ¿cierto? Y ahora yo estoy viendo que no tiene sino 2 colombianos y hay 2 venezolanos. Y me dijo, y pronto voy a tener 4 venezolanos. Le dije, pero ¿cómo hace, va a hacer usted eso así a los hijos? Que esto no es una beneficencia ni nada de esta cosa. Eso es un negocio. Y a mí, ellos me trabajan con la mitad. Yo les pago la mitad de lo que le pago a un colombiano. Por algo, si le pagaba 40.000 pesos el día, entonces a ellos les pagaba 20.000. ¿Sí me entiende? Entonces, en un momento, y él decía, ¿cómo se sintieron ustedes atendidos? Uno no podía mentir bien, porque la gente, a veces como dicen los viejitos, no, la necesidad tiene cara de perro a veces ya, y le toca a uno hacer las cosas mejor que lo que las hacen los demás, ¿cierto? Si quiere uno mantenerse ahí, ¿listo? Para nadie es desconocido que dentro de esos venezolanos también llegó gente buena y hay gente que ustedes ven que son médicos, ingenieros, analistas financieros y ustedes los ven lavando motos y ese tipo de cosas. Eso puede pasar, ¿sí me entiende? Entonces, la idea es cuál, que nosotros en esas economías es muy fregado uno sobrevivir y entonces que eso no va a ser eterno, eso sí es cierto, pero de todas formas, si uno mira, le pega a uno muy, muy duro, ¿no? Yo conozco aquí personas que tenían hasta yate allá en Caracas, ¿cierto? Tenían su barco y sus carros y toda esa cuestión, y ahorita aquí ni una bicicletica, pero como dice el cuento, pero pues igual, Dios quiera que a nosotros no nos pase eso, ¿listo? Porque casi todos los países que comienzan a hacer así, llega un dictador, una dictadura, siempre se acaban, ¿no? Eso es lo que ha dejado la historia. ¿Estamos ahí o no? Muy bien. Ahora hay un término también que de pronto lo han escuchado y es la deflación. ¿Sí la han escuchado o no? Entonces, que una deflación, ¿cierto? Pongamos acá 3 o 4, no sé, 4, póngale deflación. La deflación, 2 puntos, implica una caída continua del nivel general de precios, coma, por lo general viene acompañada por una prolongada disminución del nivel de la actividad económica y elevada tasas de desempleo. Punto seguido. Sin embargo, coma, las caídas generalizadas de los precios no son fenómenos corrientes, coma, siendo la inflación la principal variable macroeconómica que afecta actualmente.
¿A quiénes afecta? Pues tanto al planificador, o la planificación privada, más bien, tanto a la planificación privada como a la planificación pública de la economía. ¿Listo? Entonces una vez dice, bueno, un momentico, fíjate, o sea, implica una que esa deflación, fíjese que también es complicado, ¿no? Porque usted dice una caída continua en el nivel general de precios. Si usted es un productor, un industrial, usted dice, no, pues usted no, entonces no paga producir ahorita, ¿sí o no? Todo está muy barato. Yo no sé si de pronto ustedes, como hace como, ¿qué les voy a decir? Unos 2 o 3 meses, ¿cierto? Resulta que nos inundamos de papa, ¿sí supieron la noticia, no? Y usted compra bultos de papa como a 10.000 o 5.000 pesos, una cosa así, ¿correcto? Y de un momento a otro, cuando llegaron los bloqueos del paro, entonces ya usted compra entonces el bulto que estaba comprando en 10.000 o 20.000, ahora le cuesta 100.000 y ese tipo de cosas. Entonces, si uno mira, ¿cierto? Dije, no, pues ¿para qué producimos? La leche, cuando que también de pronto han escuchado que en lugar de que regalar esa leche, en muchos casos lo que hacen es que la botan, ¿cierto? Ustedes se han visto también de pronto cuando muestran en esa parte, ¿cierto? De cómo se tienen ellos que deshacer de ese producto, pues que pues obviamente no, no, ok, no, la gente no la va a consumir. Y para ellos, no sé por qué no será bueno, más bien la regalen, ¿cierto? Uno se pone a pensar, pero pues ellos también tendrán sus razones. ¿Estamos ahí? Bueno, muy bien. Entonces que coloquemos ahí un titulito que diga emisión primaria. ¿Y qué entendemos nosotros por emisión primaria? ¿Quién es el encargado de emitir los billetes? ¿Mm? El Banco de la República. Banco de la República, ¿cierto? Si uno mira en el billete, siempre dice el Banco de la República, ¿sí o no? ¿Correcto? Y recuerde que decíamos que, pues en Colombia, el Banco de la República es el banco central, ¿correcto? En todos los países el banco central son los facultados, ¿cierto? Entonces creamos ahí. Los únicos organismos facultados para emitir billetes y monedas son las bancas centrales, coma, o la banca central, coma. Sí, así como decía Andrés, en nuestro país, el Banco de la República. Muy bien. Entonces decimos punto aparte. La emisión del dinero es un proceso en el que incluyen o en el que se incluyen varias etapas. Comienza con la producción física de billetes y obviamente monedas, ¿no? ¿Comienza con la qué, profe? No lo entendí. Comienza con la producción física de los billetes y termina con su puesta en circulación. De pronto ustedes han escuchado, ¿cierto? Que de pronto dicen, no, ya están
ya se autorizaron los billetes de 100.000. Ah, sí, pero todavía no han salido, ¿a qué? A circulación, ¿correcto? Ya están, pero no han salido a circulación. ¿Estamos ahí? Muy bien. Y dejemos entonces un titulito que diga emisión secundaria. Y mañana hablamos un poco de esa estructura. ¿Listo? Porque creo que ustedes ya se tienen que ir para el otro. Hasta ahí, ¿cómo vamos? Ahí disculpen, pero eso sí, no, ahí sí, como decía mi abuelito, no fue culpa mía si no es internet, pero pues después miraremos a ver cómo nos recuperamos ahí otros minuticos ahí. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Listo? Entonces, fundamental, ya saben, es importante, ¿cierto? Pues nosotros también que mirar y trabajar con esos términos de inflación, deflación, porque a veces a uno le preguntan, ¿no? ¿Y qué es eso? No está estudiando, es que moneda de banca, entonces, ¿qué es la hiperinflación? Entonces ya uno medio se acuerda un poquito. Esto ahí ya tratamos de resumir lo máximo posible. ¿Estamos ahí? Sí, señor. Entonces, si Dios quiere, hablamos mañana y me faltaron otros individuos. Hablamos mañana si Dios me la presta. ¿Listo? Mucha suerte Gracias, y profe. que descansen. Gracias, profe. Hasta Bueno, luego. Hasta que dejen mañana, ese mal profe. genio. Gracias, profe. Hasta luego. Con mucho gusto. Chao, Dios me los bendiga. Finalizamos a ver si ahorita funciona la otra.